el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5. No lo busque porque ese no es el mensaje de hoy. Yo nada más quiero decirle que me llama la atención una frase que él emplea ahí, porque él dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Me llamó mucho la atención ese versículo. Si usted después quiere en su casa, lo puede profundizar. Está ahí en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 15. Que examinemos si estamos en la fe. Y quisiera hoy compartirles una palabra, si quieren mientras puede buscar Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 14, y aguardar ahí un ratito en el versículo 11. Isaías capítulo 14, versículo 11. Hace mucho, mucho tiempo que yo tenía el deseo de predicar esta palabra, y qué bueno que haya llegado este día. He titulado yo a esta reflexión el síndrome de Lucifer. El síndrome de Lucifer. ¿Usted sabe quién es Lucifer? ¿Sabía usted que la palabra Lucifer no aparece en la Biblia? En la versión Reina Valera no aparece la palabra Lucifer. Pero cuando hablamos de Lucifer, algunos dicen ángel de luz, ¿no es cierto? Que por ahí es el significado. Cuando hablamos de Lucifer, estamos refiriéndonos a la responsabilidad o al ángel, al arcángel, antes de que fuera despedido de los cielos, caído. Jesús dijo, lo encontramos ahí en el Evangelio de Lucas, que dice que vio a Satanás caer como un rayo, dijo. ¿Ve? Lucifer, el síndrome de Lucifer. Antes de entrar un poquito más en materia, vamos a hablar de quién era Lucifer. Fíjese que viene esta palabra del latín que significa portador de luz. La primitiva iglesia designaba así a Satanás. En la mitología romana, Lucifer es el lucero de la mañana, hijo de Aurora, el alba. También se menciona, Jesús lo menciona, como decíamos, en Lucas 18, en Lucas 10, en Lucas 10, versículo 18, Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucifer, nombre que se le da al demonio principal de los ángeles rebeldes, y es traducido del término griego, lo voy a decir como yo creo que se pronuncia, el término griego, le va a llamar la atención a usted, fósforos, de ese término, ¿ah? El que lleva resplandor, el portador, viene siendo el portador, la palabra fere, de la luz, lucis. Bien, ahora no vamos a ahondar tanto en detalles, ¿ah? Antes de avanzar, sí, a mí me gustaría decirles que Lucifer o Satanás no es omnipresente. Porque a veces, no sé si ha escuchado usted, yo sí lo he escuchado, de gente que de todo lo malo que le pasa, le echan la culpa a Satanás. Hablaban de una hermana que de repente, no sé, se le extraviaba alguna cosa de ropa y decía, oh, este Satanás le escondía las cosas. Toda la culpa a Satanás. Pero ¿sabía usted que Satanás no es omnipresente? Bien, pero es el líder de una organización, bien, que es la que gobierna el mundo, para que usted se haga una idea, bien. Entonces tiene su equipo, una organización. Ahora vamos a Isaías, ahí en el capítulo 14, vamos a leer algunos versículos desde el 11. Dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu carne y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero?
hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y ahora quiero que subrayemos algunas palabras para ir avanzando rápido. Fíjese que habla de soberbia. Bien. Ahora, estas palabras están siendo dirigidas a un rey. Fíjese que los teólogos no se pusieron 100% de acuerdo, no hay una unanimidad en esto, pero fíjese que acá se le está hablando, por decir así, al espíritu de Lucifer. Porque si usted ve los versículos anteriores en este capítulo, se dirigen a un rey. Y escuche lo que dice ahora en el versículo que sigue, versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Mire, esto era lo que se decía para sí Lucifer. No sé si a usted le llama la atención, pero lo que él decía en su corazón, todo apuntaba hacia arriba. Mire, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Altísimo con mayúsculas, se está refiriendo a Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Para que usted sepa qué era lo que Lucifer se decía en su corazón. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, desde el versículo 12. Acá le está hablando al rey de Tiro. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Y ponga atención, ¿por qué sabemos de que aquí le está hablando a Lucifer? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Miren lo que está diciendo. Es Dios el que está hablando acá. Acá hay un detalle importante para descubrir lo que yo le digo. Dice en Edén. Por eso entendemos de que estas palabras están siendo dirigidas a Lucifer. En Edén, imagínense. El rey de Tiro, imposible que haya estado en el Edén. Sigamos. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, ¿se da cuenta? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y escuche, mire, volvemos a lo que decía Isaías. Dice claramente, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra
delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Se da cuenta? Dentro de las cosas que me gustaría que mantengamos de este texto es el corazón que tenía Lucifer. Es un corazón que estaba con soberbia, un corazón orgulloso, un corazón que sabe que se rebeló en contra de Dios. Por eso tenemos que decir que la primera rebelión, ¿sabe dónde se produjo? En el cielo. La primera rebelión se produjo en el cielo. El deseo de Lucifer era ser adorado. Era ocupar el lugar de Dios. Ese era el deseo de Lucifer. ¿Sabe? Y nosotros debemos estar muy atentos, porque hoy día también, incluso a veces al interior de las congregaciones, se presentan rasgos, síntomas del síndrome de Lucifer. ¿Cómo será eso? Dice usted, ¿cómo puede ser que se presente algo como eso en una congregación? ¿Sabe? Hace muchos años yo vengo notando en diferentes lugares, en diferentes realidades, de gente que prácticamente se consideran imprescindibles. De gente que sabe como que ellos son y se sienten a veces el centro de atención. Es peligroso esto, porque sin querer podemos contaminarnos de este virus. Por eso que es importante que usted y yo examinemos, como decía el apóstol Pablo, si estamos en la fe. Si estamos en la fe, no vaya a ser que nos hayamos desviado. El enemigo, que es Satanás, ¿no es cierto? El adversario, el opositor hoy día a la iglesia, sigue actuando. Sigue queriendo obstruir el avance de la iglesia. Pero entendemos que la iglesia camina con el Señor de la iglesia, que es Jesucristo. Ahora, nosotros debemos comprender y entender los principios del reino de Dios, porque son diferentes a los que presenta el mundo hoy en día. Porque nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a vivir vidas destacadas por lo siguiente: por amar a Dios, por honrarle, por obedecerle, por servirle. Eso debería ser las características o alguna de las características de todo cristiano, cristiana, que ame a Dios, que honre a Dios, que obedezca a Dios, que sirva a Dios. Ahora, si nosotros servimos a Dios, nosotros también serviremos a los demás, serviremos al prójimo. Me gusta una frase que por ahí se dice: el que no sirve, no sirve. ¿Sabía usted que el ministerio del servicio es un ministerio que tienen todos los creyentes? Es uno de los ministerios en común. El servicio, el amarnos es otro de ellos. ¿Sabe? Y dentro de esas características y de los principios del reino de Dios, nosotros debemos ser humildes. Ahora, la humildad no tiene que ver con lo que algunos a veces dicen que es la humildad. Porque dicen que la humildad es vivir en una situación precaria y vestir casi así con ropa
rota. No, esa no es la humildad. Por lo menos no es la humildad que enseña la palabra. Fíjese que si vamos a Mateo en el capítulo 20, vemos desde el versículo 26 en adelante, dice la palabra: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Se acuerda usted que el corazón de Lucifer se había enaltecido? ¿Ah? Ya sentía que el lugar que ocupaba no era el lugar que merecía. Ahora, los principios del reino de Dios, aquí hay un principio, es que el que quiera ser grande entre vosotros, dijo Jesús, será vuestro servidor. O sea, si usted quiere ser grande en la obra del Señor, entendamos que debemos servir a los demás. Dice el versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El servicio. ¿Se da cuenta que por eso que es distinto a cómo hoy día el mundo presenta a los líderes? Porque los líderes que presenta al mundo son servidos, son casi inalcanzables. Pero cuando usted ve el modelo de Jesucristo, es un modelo, un ministerio donde todos tenían acceso a él. Jesucristo iba caminando, donde desarrolló gran parte de su ministerio en las calles. Y por ahí había un ciego gritando de forma desagradable, Jesús lo mandó a llamar. Por ahí apareció una mujer que tenía flujo de sangre, hemorragia, ¿no es cierto? Ella fue, se hizo espacio, lo pudo tocar. Por ahí apareció la familia de Jairo, ¿no es cierto? Apareció el centurión, ¿se acuerdan? Apareció Nicodemo en la noche, un principal de la sinagoga. Mire cómo era Jesús. Alcanzable para la gente. Llegaron los padres con los niños, ¿no es cierto? Lo dice la Escritura, para que Jesús los tocase, para que Jesús los bendijese. Los discípulos, paren. Paren, está ocupado el maestro, está predicando ahí. Jesús se indignó, dice. Le dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Ve? La humildad en el maestro, que él nos enseñó, que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe por qué es importante que nosotros veamos esto? Porque sutilmente el enemigo trae a veces ideas. Sutilmente el enemigo empieza a construir fortaleza. Sutilmente el enemigo empieza, como quien diría, a echarle leñita al fuego y a veces no nos damos cuenta, pero cómo estamos parados nosotros en una actitud orgullosa. No nos damos cuenta. Ahora, me gusta lo que pasó, por ejemplo, con Moisés. Porque 40 años se demoró Dios en preparar a ese hombre. Porque, ¿sabe? Una de las cosas que más le cuesta a Dios trabajar con usted y conmigo es el carácter. Nos cuesta. Y le cuesta también a Dios. Recuerde que Dios nos dio libre albedrío. Entonces, porque nosotros tenemos que quebrantarnos. Nosotros, ¿sabe qué? Como creyentes, como la iglesia, nosotros tenemos que ser puente. Y usted ve un puente. ¿Qué pasa en el puente? En el puente la gente pasa. Por ahí de repente algún animalito, no solamente pasa, deja sorpresa. Es un puente, pero el puente une. Entonces tenemos que aprender esta característica que Jesús nos enseñó, que es totalmente opuesta a la actitud orgullosa de Lucifer. Totalmente diferente, totalmente distinto. Por eso que es sabio, es prudente que usted y yo nos examinemos, paremos, y
y nos pongamos a analizar dónde estoy yo en esto. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy siendo una persona que está evidenciando rasgos de Cristo? Yo me sorprendía gratamente estudiando la palabra y predicando acerca de Dorcas. ¿Sabe que en la Biblia usted no encuentra que ella haya predicado ningún sermón a la gente, más que lo que ella hacía, de ayudar a las viudas con túnicas y vestidos? Esa era su predicación. Y la Biblia es la única mujer que usted encuentra en la Sagrada Escritura, la cual está especificada, nombrada como discípula. Entonces, cuando usted ve, sale del ejemplo que encontramos en Pedro, del Pedro que anda predicando, que predica, esos miles los que se convierten, del Pedro que anda sanando enfermos, haciendo milagros, o de Pablo que escribe cartas para las iglesias que hoy día son un aporte importante a la doctrina nuestra. Ella hacía lo que podía, pero a través de esa acción de pensar en otro, ¿sabe qué es lo que ella demostraba? Humildad. Porque, ¿sabe? A veces nosotros no nos damos cuenta. Alguien dijo que el orgullo es como el mal aliento. Pero no nos damos cuenta nosotros de la necesidad de otros porque nosotros decimos que nosotros necesitamos. Yo necesito, pero si yo necesito y nadie se acuerda de mí, ¿ah? Están pidiendo para tal persona y yo también necesito. ¿Ve? Orgullo. El Señor Jesús nos enseñó a ser humildes. Mire cómo lo dijo Él. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe dónde encontramos un ejemplo tremendo de Jesús y de su humildad? Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Porque ¿sabía usted que entre esos discípulos que Jesús le lavó los pies estaba también Judas? Siempre supo Jesús que Judas lo iba a entregar. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Le lavó los pies también. ¿Sabe? Es un ejemplo para nosotros lo que Jesús hizo de lavar los pies a sus discípulos, incluido Judas. Es un ejemplo de amor, servicio y humildad. Eso es lo que nosotros tenemos que imitar, que copiar. Miren lo que Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 11, versículo 29. Leo una parte de ese versículo. Porque Jesús es directo, es claro. Dijo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Ve? Yo vuelvo a lo mismo. Esta actitud se opone a la actitud soberbia, orgullosa, enaltecida de Lucifer. Que ese espíritu, ¿sabe? Como que se ha adentrado también en las congregaciones a veces. De gente que no respeta autoridad ninguna. De gente, porque sabemos, tenemos contacto también con otros siervos. Sabemos que a veces hay gente que se para en las congregaciones y listo, no le gustó algo y no. Porque a veces ni siquiera hoy día la gente quiere reaccionar con humildad a la palabra. No todos, por cierto. No quieren reaccionar con humildad al consejo. La gente se le dijo algo bíblicamente, se enojó y listo, ya. Si total hay otra congregación un poquito más allá, me voy. Por eso, examinemos cómo estamos, si estamos en la fe. Examinemos si nuestro cristianismo es el cristianismo que enseñó Cristo. Alguien dijo, una persona muy, muy conocida en el mundo, dijo, me gusta tu Cristo, pero no me gusta tu cristianismo. Entonces, hoy día, ese espíritu de Lucifer, ese espíritu del que quiere ser arribista, del que ya el lugar donde está le queda chico y no somos capaces de esperar la promoción de Dios, porque la Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice la Biblia. Dice, y Él os exaltará cuando fuere tiempo.
No tenemos que olvidarnos que el Señor al corazón y al altivo lo mira de lejos. ¿Sabe con quién se identifica el Señor? Con los humildes. Con los humildes. Donde hay un corazón humilde, ahí está el Señor. Donde hay un corazón humilde que está orando, ahí está el Señor escuchando. Porque el Señor, ¿sabe? Ahí está. Se identifica con los humildes. Miren lo que dice Filipenses en el capítulo 2. Y esto yo lo encuentro espectacular para nosotros. Desde el versículo 5 en adelante. Dice la Biblia: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si lo dejamos hasta ahí, usted se pregunta, ¿qué sentir? ¿No es cierto? ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? Escuche, versículo 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la Biblia que nosotros tengamos el mismo sentir que hubo en el Señor. ¿Cuál es ese sentir? Que seamos humildes. Que seamos humildes. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Mire, Jesucristo, usted lo va a encontrar en su ministerio, que Él siempre, lo voy a decir así, usted me va a saber comprender, daba la gloria al Padre. Mire, Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí sino el Padre que me envía, no lo trajeré. Algunos ejemplos. ¿Se acuerdan? Que a Jesús le decían algo y al Padre. Al Padre. ¿No es cierto? El Padre. En Lucas capítulo 18, versículo 19, cuando Jesús se encuentra con el joven rico, o el joven rico se encuentra con Jesús, Jesús le dijo, dice este versículo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Sino solo Dios. ¿Sabe qué nos enseña esto? Esto también es copiar, pegar para nosotros. Si hay algo en nosotros destacable, si usted, el Señor o yo, por misericordia, el Señor nos usa para ser instrumento de bendición, la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. Por eso le digo, ¿se ha fijado que este síndrome, que es un síndrome, un conjunto de síntomas que caracteriza una enfermedad? Podríamos también catalogar esto como un virus a veces que se transmite de gente que anda ya por las nubes, enaltecida, de gente que ya perdió esa humildad. Jesús mismo decía al Padre, le daba la gloria al Padre. El Espíritu Santo, ¿de quién da testimonio? Del Hijo. Mire, entonces si hay en nosotros alguna cualidad, algo que a lo mejor la gente destaca, si gloria a Dios por misericordia, como decía el Señor, nos usa en algún mensaje, en alguna prédica, en alguna ayuda al necesitado, en algún consejo, en alguna palabra, la gloria es para el Señor. Porque sabe, en nosotros tiene que haber, tiene que estar ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ser humildes. Demostrar con nuestro testimonio de vida, con lo que hacemos todos los días, que amamos al Señor, que lo honramos con nuestras acciones, que lo glorificamos, tal cual como la palabra del Señor nos enseña, que todo lo hagamos para glorificar al Señor. Y ¿sabe? Porque amamos al Señor, también le obedecemos. Porque amamos al Señor, también nos humillamos. Y es difícil a veces humillarse, es difícil. Se lo digo por experiencia. Yo no sé si les conté, si no se los conté, se los cuento ya para terminar. Hace algunos años viví una situación muy difícil, injusta, por cierto.
Estaba en otra ciudad. Y me acuerdo que un pastor que fue muy, muy cariñoso conmigo y con la gente que habíamos viajado, me dio uno de los consejos que me acompaña hasta el día de hoy. Me dijo: Claudito, humíllate. Yo no sé cuántas veces me lo dijo, porque hasta el día de hoy esas palabras hacen eco en mi mente. Claudito, humíllate. Y a veces usted sabe, porque somos seres humanos. Porque cuando ocurrió algo injusto con uno o con uno de los nuestros, ay, no, si vas a ver quién soy yo. Por eso la Biblia dice: no deis lugar al diablo, airaos, pero no pequéis. Porque a veces cuando estamos en ese momento decimos cosas que en realidad después nos arrepentimos de haber dicho. No deberíamos haberlas dicho, pero estábamos enojados. Pero ¿sabe? Acuérdese, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Oiga, me lo dijo tantas veces ese pastor y yo con el dolor de mi corazón. Ve que las injusticias nos hieren. ¿No le pasa a usted? Cuando actuaron con usted de forma injusta, entonces uno quiere arreglar la cosa. Es más, a veces lo que nosotros queremos es defendernos. No, vamos a defender. Aquí no, sí, tranquilo. Tranquilo, no, tranquila. Y yo aprendí: Claudito, humillate. Me dejaron la cabeza así, oiga, con el humillate. Me recuerdo perfecto el día que tomé el transporte, el colectivo desde esa ciudad. Un hermano que también quiero mucho me despide ahí, casi en la escalera del colectivo. ¿Qué palabra me dijo? Claudito, humillate. Y yo no quería humillarme, se lo digo sinceramente. Pero yo entendí que era lo mejor humillarme. Yo entendí, ¿sabes? Se lo quiero decir, se lo quiero transmitir, que yo no tengo que defenderme, que hay uno que me defiende. Hay uno que es justo. La Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros cuando andamos airados no solucionamos nada, empeoramos cosas, pero el Señor es perfecto. El mundo dice que Dios tarda, dicen algunos. Para algunos, ¿ha escuchado ese dicho? Dios tarda, pero no olvida. La justicia de Dios puede tardar, pero llega. Dios va a resolver las cosas de la mejor forma. Y es bueno, se lo digo hoy día, habiendo atravesado ese camino, teniendo las ganas de solucionar las cosas de otra forma, ¿sabe? Le hice caso. Me humillé. Pero ¿sabe qué? Le quiero decir otra cosa más. Me sigo humillando. Me sigo humillando. Porque es necesario que todos los días me humille. Primero delante de la presencia del Señor. Que quebrante mi corazón delante del Señor. Todos los días vivir en una actitud de quebranto. Porque no caminamos solos. Dios nos defiende. A veces, ¿sabe? La gente se frustra, la gente quiere comenzar a solucionar las cosas a su forma, la gente quiere conseguir oportunidades, posibilidades a su forma, sin esperar el tiempo de Dios. Yo lo he escuchado últimamente. El enemigo turba tanto esas mentes que encuentran todo malo en la iglesia. No lo digo por esta congregación, por una realidad que conocí. De gente espectacular cuando estaban bien sirviendo. Pero un día se les metió el síndrome de Lucifer. Yo debería estar ahí al frente. Yo debería ser el pastor porque miren el pastor. ¿Sabe? Y comenzaron la rebelión. Al igual como Absalón, ¿se acuerda usted en la escritura? Que se rebeló contra su padre. Y a veces nosotros no nos damos cuenta quizá. Pero este síndrome de Lucifer también nos hace desobedecer a lo que dice la palabra. ¿Cuántos creyentes hoy día están decididamente viviendo en pecado? Saben que es pecado, no es que no sepan. Saben que es pecado lo que están haciendo, pero ¿sabe? Se rebelaron en contra de Dios. Bueno, yo sé que es pecado, pero ¿qué tiene? Y tomaron esa actitud de rebelión. Es una rebelión.
Si Dios nos dice, camina por este lado, y nosotros decimos, es que no, camino por otro lado, ese es el síndrome de Lucifer. No, pues, seré como el Altísimo. Tomamos nuestras decisiones, a veces sin considerar a Dios, pasando por encima de lo que Él ha dicho, y después tenemos las consecuencias. Por eso digo que hoy día tenemos que nosotros tomar esta enseñanza con humildad y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué me estás diciendo? Preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo? Porque hay un hombre en la Biblia que había sido ungido ya rey. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé, desde que lo ungieron. Estaba en el campo él con la oveja, ¿no es cierto? Y lo ungieron rey, un muchacho. No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegó a ocupar ese lugar. Pero después del super hit, Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Desde ahí en adelante parece que Saúl lo tenía entre ceja y ceja queriendo matar a David. Pero mire lo que hizo David. David se humilló. David fue humilde, teniendo la posibilidad, ya contando con la unción, lo habían ungido rey. Dijo, yo no me levantaré en contra del ungido de Dios. Pudiendo haberlo hecho, lo tenía ahí. Y aprovechó también de cortarle un poquito del manto para tener una evidencia. No lo hizo, porque sabe que, porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, sabe que sus oportunidades vienen de parte del Señor. El Señor quiere que nosotros crezcamos, quiere que nosotros avancemos, y tiene un tiempo, tiene un lugar, tiene los contactos, tiene las redes. Busque usted servir al Señor con amor, con obediencia, y cuando venga el enemigo con esas ideas locas, con su virus, usted diga, estoy protegido, tengo un antivirus, la palabra del Señor. Yo no me levantaré en contra de la persona que Dios ha puesto. Si Dios me quiere promover, Dios sabe cómo hacerlo. Yo voy a amar al Señor, yo voy a servir al Señor, cada día quiero entregar mi vida lo mejor que pueda hacer por el Señor. Y deje que el Señor vaya abriendo las puertas, deje que el Señor vaya abriendo las oportunidades. Bajo ningún aspecto yo le recomiendo que se rebele. Yo no sé hasta dónde hoy día nos pueden estar escuchando, pero yo, a quien me esté escuchando, yo le diría, ¿sabe? Tengamos una actitud de humildad. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, porque dice la Biblia que Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Hay un tiempo de promoción de Dios, porque usted ve a veces lo que pasa con los bebés, ¿no es cierto? Son 9 meses más o menos promedio lo que tienen que estar todos los bebés, ¿no es cierto?, en la panza ahí de la mamá. Pero si ese tiempo se interrumpe, si son 6 meses, ya comienzan a haber problemas, ¿no es cierto? Ya comienza a estar en riesgo la vida de esa criatura, ¿no es cierto? A veces pasa lo mismo con los sueños de Dios en nosotros. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, tiene ministerio, pero nosotros por querer darle esa manito a Dios, porque parece que a Dios hay que ayudarle, dicen algunos, por darle esa manito a Dios. Eso que Dios mismo depositó, que tenía un tiempo, nosotros aceleramos los tiempos. Y ¿sabe? Eso produce daño. A tal punto que hoy día hay iglesias, hay congregaciones que sufren prácticamente como la mutilación de algunos de sus miembros por gente que no entendió que Dios tiene un tiempo para hacer las cosas. Y cuando Dios hace las cosas, las hace bien, las hace perfectas. Póngase de pie, por favor. Un momento, incline su rostro para que oremos al Señor. Amantísimo Señor, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra vida, Dios. Conoces, Padre, que en nuestra vida está el deseo de querer servirte, honrarte cada día de nuestra vida. Padre Santo, ayúdanos, Señor, para poder examinar cómo estamos en la fe, si estamos o no en la fe. Ayúdanos, Señor, para, si hoy día el enemigo está turbando las mentes,
trayendo ideas, Señor, que corrompen, ideas que distorsionan, y estamos quizás perdiendo el gozo de servirte. Podamos, Señor, prontamente corregir esa situación y humillarnos. Padre, tú tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros y tú no te equivocas. Tú tienes un plan perfecto, Señor, pero también tú tienes tus tiempos. Mientras esperamos, Señor, esa promoción, mientras esperamos, Señor, que tú nos honres, Señor, podamos estar ahí sirviendo. Podamos estar, Señor, como dice tu palabra, que se encuentre en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Él se humilló, Padre. Él se humilló dejando la condición, su lugar ahí en el cielo para transformarse en uno de nosotros. Él se humilló, Señor, también cuando fue y le lavó los pies a sus discípulos, incluido, Señor, Judas. Padre, y a veces cuánto a nosotros nos cuesta, Dios, tener una actitud así de amor, de humildad. Por eso nos damos cuenta, Señor, frente a tu palabra, que estamos siendo procesados, pero que no queremos, Señor, dejar de ser procesados. Aunque tu palabra, Señor, quizás nos incomode, nos duela, pero el que hace la herida, dice tu palabra, también la sanará. Padre, porque necesitamos urgente parecernos más a Cristo. Necesitamos urgente que la gente vea a Cristo en nosotros, que nuestra familia vea a Cristo en nosotros. Ayúdanos, glorioso Espíritu Santo, en esa labor, porque solo, Señor, no podemos.